Mira, me pasas mi Biblia, por favor. Conocernos y ya tenemos 10 años. Ay, perdón, es que... no. Hoy quería compartirles que fui hace unos días, creo que 15 días, a un encuentro de varones que me sacudió completamente y quería compartirles algunas palabras de esa reunión. No me voy a extender mucho porque son temas que la verdad son muy, muy profundos, muy largos, creo yo, pero muchos nos lo ha dado el pastor de la iglesia donde vamos mi esposo y yo, y otros los junté porque como que las ideas eran así. Y vamos a Éxodo, me parece que es no, creo que sí es Éxodo o Génesis, no, sí, Éxodo 34, si mal no me equivoco. No, Éxodo 32. Primero vamos a hablar, esto nos lo dio el pastor, y yo se los voy a transmitir con mis propias palabras, con el entendimiento que el Espíritu Santo me dio. Todos conocemos a Moisés, que Moisés pues fue el hombre más manso, y buscando la definición de manso, yo encontré que es humilde, con dominio propio, y sobre todo dócil, ¿no? Entonces, todos conocemos que Moisés pues era es o era más bien el hombre más manso que hay en la Biblia, ¿no? Yo creo que después del Señor Jesús, pero del Antiguo Testamento, bueno, después de Jesús. Entonces, pero si recordamos en Éxodo, él subió 40 días y 40 noches al, al monte Sinaí para recibir unas tablas que Dios había preparado y había escrito él mismo para Israel. Ajá. No sé si se acuerdan, eso está en Éxodo 32, 31, al final. Éxodo 31, en los últimos versículos. Y en Éxodo 32 es cuando el Señor le dice a Moisés, baja, porque el pueblo ya está pecando. O sea, ni has entregado la ley, ni hemos hecho ningún pacto y ya están pecando, ¿no? Como se los digo, bueno, el pueblo de Israel siempre ha sido así, siempre ha querido como, pues, estar en constante idolatría, como que ellos cumplen la palabra muy al pie de la letra, ¿no? Tienen que ver para que... Bueno, entonces Dios le dice a Moisés, bájate porque ya estos ya están haciendo su que tenga ahí abajo. Entonces Moisés baja de la presencia del Señor, imagínense, 40 días y 40 noches, en donde la Biblia no dice si comió o no, pero todos suponemos que no comió, ni bebió nada, ¿no? En la presencia del Señor. Así me imagino que será la nueva Jerusalén, ¿no? Que ya no necesitemos de alimento, ni de bebida, ni de nada. Digo, él era en lo físico. Nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso, ¿no? Pero bueno. Y bajó Moisés. Y entonces, cuando vio, y voy a hacer un muy gran acotamiento aquí. ¿Se acuerdan que Moisés mató a un egipcio porque vio que estaba atacando a un israelita, a uno de su pueblo? Y entonces, por defenderlo, yo creo, no me acuerdo si la palabra lo dice, pero yo creo que estaba enojado, tenía ira, Moisés. Entonces estamos hablando de una persona mansa, o sea, de dominio propio, y ahí vemos que no tuvo dominio. Ajá. Entonces, ya regresando, ahí acaba la acotación, regresando, vio a los israelitas bailando y adorando, ¿no? Que Josué le decía a Moisés, ay, veo que es como una fiesta y... No, que están como llorando, decía Josué, y Moisés dijo, no, esos no son gritos de dolor, sino de fiesta. Y entonces él ardió en enojo, en ira,
dice la palabra que ardió en ira, y dejó caer las piedras talladas por el Señor al suelo y se rompieron. Y entonces él derritió el becerro, muchos dicen que fueron dos, por lo que hizo el rey de Israel después. Pero bueno, derritió el becerro, lo hizo polvo, y primero lo derritió, lo hizo polvo y se lo dio en agua a los israelitas. Después se dice en el 34, no, en el 33, dice que Moisés después le dijo al pueblo de Israel: el Señor dice, ¿quién está conmigo? Y los levitas siguieron a Moisés, y le dijo Moisés a los levitas: tomen sus armas, sus espadas, y maten a todos los que hayan pecado. No importa si son hermanos, familia, no importa, mátenlos. Y ellos fueron y mataron a todo el mundo, hermanos y todo, y murió mucha parte de Israel en ese día. Y ahí podemos ver tres cosas: que Moisés rompió las tablas porque las dejó caer, que hizo beber al pueblo de Israel el ídolo en el agua. Y yo creo que eso también tuvo una consecuencia espiritual, es lo que yo creo. Entonces, y lo tercero, que ya esas dos primeras cosas las hizo Moisés por su propia cuenta, porque el Señor no se lo había dicho a Moisés. Dijo: ve, baja, dale la ley, las tablas. Y ya después, ya hizo les dijo a los levitas que el Señor había dicho algo, y lo cumplieron, ¿no? Si vemos aquí, ahí Moisés no mostró ni dominio propio, ni ser dócil, y demostró mucha ira. Entonces, de un hombre así, Dios lo transformó en un hombre manso. Y vemos en Éxodo 34 como el Señor le dice a Moisés: ya que tú destruiste las piedras, pues vuélvelas a hacer. Entonces le dijo: y mañana tráemelas, porque tú vas a escribir ahora en ellas. Y Moisés talló las piedras, que pues no eran unas piedras como las que conocemos, no eran unas piedrecitas así, yo creo que eran unas piedras grandes, porque el hebreo, aunque se escribe de derecha a izquierda y de arriba a abajo, se escribe así. Como eran pictogramas, o sea, no eran letras, sino como, bueno, como el hebreo que conocemos hoy en día. Pero pues obviamente no era con cincel, ¿no? Porque en piedra no crees que agarras bolígrafo y escribes en la piedra, ¿no? Era con cincel, entonces eran piedras grandes, ¿no? Entonces Dios le dice a Moisés: prepáralas, porque mañana, iguales a las que yo te había dado, porque mañana vas a subir otra vez conmigo y te voy a dictar. Entonces, se imaginan, el patrón nos decía, se imaginan a Moisés labrando las piedras, o sea, tallándolas, alisando las piedras, quitándole toda arruga, toda mancha, toda impureza a la piedra para que quedaran lisas. ¿Se acuerdan las piedras que tomó David después, no? Que eran 5 piedras lisas del río. Bueno, Moisés tuvo que alisarlas, quitarle todas esas impurezas que la piedra tiene para poder escribir en ellas, y subió al monte Sinaí otra vez 40 días y 40 noches. Y él tuvo que escribir ahora las leyes, ¿no? Todo lo que Dios ya había escrito. Perdón, que estoy un poco cansado. Bueno, entonces, Moisés bajó del monte Sinaí, y él no se fijaba, pero su cara brillaba, resplandecía. Y los israelitas ahora no se vieron, no vieron que estaba enojado. ¿Por qué? Porque la primera vez hasta Aarón le dijo: no te enojes, y no se enoje mi señor. Pero esta vez vieron el cambio que Dios había hecho en Moisés, que deslumbraba su rostro por estar en la gloria del Señor, en la Shekinah, como dicen, ¿no? En la presencia del Señor, en su gloria. Entonces, ellos ya no vieron las tablas, ya no vieron a un hombre enojado, sino
a un hombre transformado por la palabra de Dios. Es muy interesante, ¿verdad? Entonces, esas tablas, primeramente, obviamente, todo eso representa también nuestro pastor decía, creo que en otra prédica, de la de la parábola de la siembra, del sembrador, que esas, unas se esparció en el camino, que era muy duro, otra en pedregales que eran piedras, son como pecados, que impiden que llegue la palabra, los cuervos que toman la semilla, que son demonios, y los espinos, que son todos esos problemas, ¿no? Ya saben y qué vamos a comer, y no tenemos dinero, y hay que pagar esto, y hay que pagar aquello, entonces todo eso roba espacio a la palabra del Señor. Entonces, yo ahora me pongo a pensar cuando Dios, porque nuestro pastor decía que Moisés estaba limpiando esas piedras y esas piedras eran como el corazón de nosotros, ¿no? El corazón de Moisés lo estaba quitando de impurezas, como esos espinos, como esos rocas, esos eh, sedimentos, o como esa dureza del suelo, ¿no? Que impide que la semilla entre, ¿no? Entonces, yo me imagino que cuando Moisés tallaba también su corazón, ¿no? Yo creo que lloraba y sufría mucho porque decía de algo que Dios me dio, yo lo rompí, por culpa de otros, ¿no? Pero él fue el que lo rompió. Rompió algo valioso para el Señor, digámoslo así, para el Señor, porque era algo que escrito por Dios. Y ahora tenía que tallar, limpiar su corazón y las piedras, porque eso representan esas piedras. Y entonces, hoy quiero decirles, ¿qué tenemos en nuestro corazón realmente? Y como se los dije, Dios te pide algo a cambio de otra cosa. A Moisés le pidió la primera vez subir 40 días y 40 noches. Como les digo, en la palabra no dice que no bebió y no comió, pero todos suponemos que pues, no había allá nada, ¿no? Suponemos porque Dios es todopoderoso, ¿no? Pero suponemos que no hubo nada, que ayunó 40 días y 40 noches. Y eso fue, digamos, como el sacrificio de Moisés la primera vez. Pues la segunda vez, además de eso, el sacrificio, tuvo que pulir y tuvo que tallar y escribir sobre las piedras que Dios le había, o sea, iguales, porque Dios no le dijo, tráete unas piedras cualquiera, no, le dijo iguales. Y si Dios es perfecto, imagínense esas piedras que él hizo. Entonces, fue una labor muy grande, pero ¿qué creen? Como dice el pastor, yo creo que Moisés aprendió a cuidar esas tablas, a cuidar las tablas que estaban ahí. Ya no las iba a romper ni las iba a descuidar. Tanto así que las guardó en el tabernáculo después, ¿no? Cuando hizo el tabernáculo Moisés las guardó ahí. Pero bueno, el mensaje era como más para varones, pero también lo pueden tomar las mujeres. ¿Qué hay en tu corazón que hay que pulir, que hay que quitar, que hay que dejar que el Señor te vaya guiando y vayas tú confiando, teniendo fe en el Señor, en enfermedades, en escasez, con tu esposo, con tu esposa, si no se han convertido, con tus hijos, con tus familiares, todo eso que te preocupa, dejárselo en manos del Señor porque Él va a hacer la obra. Porque la primera vez que le dio a Moisés algo, Él lo había hecho con sus manos, como al hombre. Entonces, yo creo que es importante y es muy importante saber eso. ¿Qué es lo que realmente tenemos que nos impide que realmente la palabra, el entendimiento, el espíritu trabaje sobre nosotros? Y tallarlo, pulirlo para tener esas piedras lisas, preparadas para que cuando Dios nos diga algo, poderlo anotar en esas piedras y no perder la bendición de él. Entonces, ese es el primer tema
Voy a grabar los otros dos. Dios los bendice, hermano.